Dios les bendiga y bienvenidos un viernes más a estudiar la palabra del Señor. Viernes de nivel 2, donde vamos a tener el estudio bíblico del pastor Víctor Cruz, el estudio que me corresponde, pero este viernes estamos agregando el estudio de nuestra pastora Edith. Vamos a avanzar con cada una de estas materias y vamos a creer que el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir. Antes de escuchar unas alabanzas, vamos a orar. No olvide dar su presente y si lo está viendo a través de la voz amiga, en el WhatsApp, dé su presente, así sabemos que del otro lado lo está escuchando. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te pedimos que este día sea de bendición, que cada una de las palabras que vamos a escuchar llegue a cada corazón, toque las almas, transforme las vidas y que sea de bendición para nuestra alma. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a escuchar alabanzas al Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno allí donde se encuentra y juntos vamos a exaltar el nombre del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos, Él es el Rey de mi vida. Así que te animo a que acompañes con tus palmas y exaltes el nombre del Señor en esta noche. ¡Aleluya! Tú eres Rey, Señor. Decimos, Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Y decimos, Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A ver tus palmas para el Rey. Damos gloria a ti, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Yo seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Oh, sí. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Oh, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Y Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A ver tus palmas. Una vez más vamos a proclamar, Él es el Rey de mi vida. Y Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida, tu Señor. Tú eres el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Luego de estas hermosas alabanzas, vamos a escuchar al pastor Víctor Cruz. No se olvide que estamos teniendo nuestras reuniones presenciales los días martes, los días sábados y las 2 reuniones presenciales del día domingo. Para las reuniones presenciales del día domingo se tiene que anotar, así que no olvide reservar su lugar para estas reuniones. Les vamos a estar pasando en pantalla 2 teléfonos a los que usted se puede comunicar
para reservar su lugar para el día domingo. El día martes y el día sábado puede acercarse libremente. Ahora sí, vamos a escuchar al pastor Víctor Cruz, que nos va a estar trayendo este primer estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga, buenas noches. Aquí continuamos, como todos los miércoles, después de esta pausa que tuvo que ver, ¿no es cierto?, con estos días especiales que hemos tenido, donde Dios sin duda nos ha hablado y hubo tanta abundancia de palabras, de riqueza, cada expresión, cada mensaje, cada pastor que ha compartido, realmente ha sido una bendición, ¿no es cierto?, cada palabra. Y justamente pensando en eso, en todas estas palabras, en todas estas mensajes que hemos escuchado de distinta índole, ¿no es cierto?, por los distintos ministerios, pensaba qué tremendo, ¿no?, porque justamente son los siervos de Dios, los ministerios, hablando a la iglesia, ¿no?, y hablándonos de parte del Señor. Y hay un texto que justamente tiene que ver con este tema, que tiene que ver justamente con la palabra, con el mensaje. En el Salmo 119, el Salmo 119 todos conocemos que es una alabanza, digamos, a la excelencia de la palabra de Dios. Todo el Salmo habla de todas las bondades y las virtudes que encierra la palabra de Dios. Y aquí tenemos una de ellas, que nos dice el versículo 130. El versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra. Y yo creo que ahí está, ¿no?, el propósito. Al exponer, ¿no?, la palabra del Señor, su objetivo, su propósito es que alumbre, es la de alumbrar. Y ese alumbrar, yo por lo menos veo dos sentidos, ¿no? Una tiene que ver con el alumbrar el entendimiento, que podemos entender, que podemos captar, que podemos oír, o entender el sentido o el significado, ¿no? Por eso la palabra del Señor allí en Efesios, en 1:18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que Dios os dé, ¿no es cierto?, sabiduría, entendimiento. Dice: alumbrando los ojos. Una de las propósitos de las obras de Dios al ser humano, al hombre, es alumbrarlo, es alumbrarle su entendimiento, que pueda entender el mensaje, en este caso del Evangelio, de la realidad de su condición, de que es pecador, de que está perdido, de que no hay nada ni nadie que lo puede salvar, y poder entender, que sus ojos sean alumbrados para ver que solo en Cristo hay salvación, que no hay ningún otro. Y eso es tremendo, alumbrando. Y luego, alumbrando ya con la luz del Señor, ir entendiendo las demás verdades. Pero vemos que el propósito de Dios es alumbrar, que el hombre entienda. Sin embargo, cuando vamos a 2 de Corintios 4:4, nos dice que hay alguien, el enemigo, que hace todo lo contrario. Para el hombre natural, digamos, el hombre sin Dios, que dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento del Evangelio para que no le resplandezca, ¿no?, la luz del Evangelio. El Dios de este siglo, el cual les cegó el entendimiento. Es decir, los oscureció. No entienden, por más que usted le diga, le explique, le muestre de arriba para abajo, si no es por obra del Espíritu Santo, el ser humano, el hombre, no entiende su condición. No entiende la realidad de
de su condición, de su posición, de su condenación, de su pecado, no. No entiende lo que es realmente Jesús, que solo Él puede salvarlo. Por eso dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Usted se puede cansar de hablarle de la Biblia de tapa a tapa, pero si Dios no trae revelación, si Dios no trae luz a su entendimiento, si Dios no lo toca el Señor, bueno, es en vano. Pero justamente, como dijimos, eso es lo que hace el enemigo, cegar el entendimiento, cegar de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero cuando, ¿no es cierto?, vemos que el interés, el propósito de Dios siempre es arrojar luz. Por un lado, entonces, esa exposición de tu palabra alumbra nos habla de que Dios nos quiere dar sabiduría, entendimiento, que entendamos las cosas del Señor. Qué lindo, ¿no? Cuando uno va creciendo y decir, ahora entiendo por qué dijo esto, por qué dice qué es lo que significa esto otro. Y el Señor va aumentando, en la medida que caminamos con el Señor, va aumentando, va alumbrando, a medida que se expone la palabra, cuando vemos tan preciosos ministerios, bueno, como la hermana Eleonor y bueno, tantos otros siervos del Señor, que nos alumbran también y nos hacen ver, ¿no es cierto?, la verdad de la palabra del Señor. Y bueno, ese es por un lado, ¿no es cierto?, es decir, alumbrar el entendimiento. Pero la otra idea también, hermano, tiene que ver con alumbrar, ¿no?, como la luz, la de exponer, de reflejar nuestra condición. Y eso es algo importante también, porque justamente la prédica, el mensaje, la palabra, la exposición, tiene esta intención. Dios, ¿no es cierto?, a través del vaso, el canal que quiera usar, va a alumbrar, va a reflejar. Y bueno, pero está en nosotros, en nuestra actitud hacia esa luz. Está en mi actitud hacia esa luz, cómo yo permito, cómo yo pretendo. Entonces, la luz, muchas veces las verdades de Dios van a venir a molestar, a incomodar, a reflejar, a desnudar mi condición. Y ahí está yo cómo acciono, cómo reacciono a esa palabra. Quizás en estos días Dios ha estado hablando, ministrando y con su luz hemos entendido algunas cosas. Y quizás también que Dios nos haya alumbrado alguna condición de algo que tenemos que cambiar, de algo que tenemos que abandonar, de algo que tenemos que ser o no hacer, ¿no es cierto? Y esa es un poco la función de la palabra, alumbrar, dando sabiduría, pero también reflejando nuestra condición delante de los ojos del Señor. Es como dice, ¿no es cierto?, en varios pasajes tenemos, ¿no es cierto?, que todos son muy conocidos. Hebreos, en el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Ahí en Hebreos 4:12, cuando dice que ella es como esa espada de dos filos, la cual discierne, y termina diciendo, y que todo está desnudo, todo está abierto, todo está desnudo, todo está expuesto delante de la palabra del Señor. Por eso que de pronto uno puede escuchar una palabra, un mensaje, ya sean personas nuevas o no, y de pronto pueden darse cuenta que Dios le está hablando, que está revelando su condición. Y a veces nos reímos y decimos, ¿quién le contó? ¿Quién le dijo al pastor? ¿No? Pero no es otra cosa que la palabra y el Espíritu Santo alumbrando, mostrándonos nuestra condición. Y la palabra, como dice acá, es más cortante que espada de dos filos. No es la misma espada que uno puede ver en Efesios 6, del 10 en adelante, cuando habla de la armadura del cristiano, y dice, y sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Esa es la espada de un arma de defensa como la del soldado. Pero en este caso de Hebreo es otra espada. Es la espada de dos filos, es una espada cortante que quizás, bueno, la que usa algún depostador, como pudieran ser los sacerdotes o algún carnicero, ¿no es cierto? Cuando uno mira esas medias reses, ¿no? Y cuando la abren, ahí se ve todo, ¿no es cierto? Se ve los tuétanos, se ve todo ahí. Bueno, quizás tomando como ejemplo la figura de ese tan filosa, tan cortante, la palabra, que de pronto delante de ella, cuando viene con gracia, unción y guía del Espíritu Santo, lo que hace es alumbrar, y como que todos quedamos expuestos, como dice acá, todos quedamos expuestos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viene la palabra y de pronto el Señor me desnuda, por así decirlo, me refleja, no puedo ocultar mi condición. Porque lógico, nosotros venimos de las tinieblas, hermano, venimos de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, y tratamos, ¿no es cierto?, como aquel Adán allá en el huerto cuando cayó de la gracia, cayó de ese estado de perfección, lo primero que hizo fue cubrirse, fue esconderse, no quería que lo vieran en su condición, se vio desnudo, tuvo temor de la presencia de Dios, tuvo temor de la palabra. Esa es la reacción. Un hombre que cayó, que está mal delante de los ojos de Dios, hace eso, ¿no es cierto? Él no podía soportar su presencia, no podía soportar su palabra y quería ocultar su condición. Pero nada, no hay árbol, no hay hojas de higuera que puedan ocultar nuestra condición delante de los ojos de Dios. Por eso que cuando Dios viene, la intención de Dios es traer luz. Si miramos en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, capítulo 1, dice, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, vino al mundo. Vino la luz. Y luego, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de San Juan, dice, tremendo lo que dice ahí, que tiene que ver un poco con, como digo, con nuestra actitud hacia la palabra, hacia la exposición de la palabra, pasajes conocidos, ¿no?, pero que me hacía reflexionar pensando en la administración de estos días, ¿no? Y bueno, continuamente la iglesia, los pastores, ministerios, siempre están predicando, y una de esas cosas es la luz, alumbrar, exponer, ¿no? Y dice en el verso 19, ¿no?, de la palabra, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. ¿Vio? Ahí está. La luz vino al mundo, vino a traer luz en un mundo lleno de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de malicia. Y bueno, obviamente los hombres le rehuyen a la luz, ¿no es cierto?, los que están en maldad. Pero todo aquel, dice, como dice acá, pero el que practica la verdad, el que está, como dijo Jesús, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros somos de la luz, y esto está lleno en la palabra, hermano, ya sea en las epístolas o en las cartas de Juan, está lleno de esa referencia hacia la luz. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no de la noche. Dice, andemos en luz como Él está en luz. Nuestra vida ahora es estar en luz, sin ocultamiento, sin ocultar nada, porque ya sabemos por las Escrituras que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿no? Y nosotros no tenemos temor. Nuestra condición debe ser
exponerme, estar dispuesto a exponerme a la luz de Dios, a la luz de la palabra del Señor, para que si hay algo, ¿no es cierto?, que Dios me alumbre, que Dios me muestre, que yo pueda cambiarlo, que yo pueda ser transformado, que aquello se exponga y bueno, y se refleje mi condición. Es como dice la Escritura, ¿no? El que mira, ¿no es cierto?, uno de los símbolos de la palabra es el espejo. Es el espejo, uno se mira y la palabra es un espejo. ¿Y vos qué ves en el espejo? Ves tu rostro. Capaz que alguien te puede decir, mira, tenés una mancha en la cara, en la nariz, en los ojos, y vos no lo ves porque no te podés mirar a vos mismo, a menos que tomes un espejo o algo que se vea reflejada, tu rostro, tu cara, te reflejes a ti mismo. Bueno, la palabra, ¿no es cierto?, me va a reflejar y me va a descubrir como soy, ¿no? No para condenarme, no, porque esa no es la intención. Dios no quiere exponerte para avergonzarte, como dice tantos años, y siempre he tenido eso presente, cómo es Dios, ¿no?, cuando habla. Dios no te quiere avergonzar, no te quiere hacer quedar en que bien lo podría hacer, pero no te quiere hacer quedar en ridículo, mal, pasar vergüenza. Sino Dios nos quiere dar la oportunidad de arrepentimiento, nos quiere dar la oportunidad de cambiar aquellas áreas, porque esto no queda nadie, ya seamos creyentes, discípulos, obreros, pastores, siervos, no sé, todos tenemos necesidad de que cuando se expone la palabra, alumbre, me dé más sabiduría, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir profundizando y cada día conociendo un poco más, qué verdad, quizás nunca lo había escuchado así, o qué luz que arrojó sobre ese punto, sobre ese tema, quizás no me había dado cuenta. Bueno, qué hermoso que es eso. Bueno, Dios quiere seguir alumbrando, dando sabiduría, entendimiento, pero también es cierto que necesito esa luz que alumbre mi condición, que exponga mi condición, decir, en este tiempo cómo estoy a los ojos de Dios. Hay un salmo que dice, en tu luz veremos la luz. En la luz del Señor, no en mi propia luz. En mi pensamiento digo que estoy bien, pero quizás a los ojos de Dios y de acuerdo a su palabra, quizás no estoy tan bien, ¿no? Como cuando a veces nos hacemos análisis, vamos y nos chequeamos, nos hacemos un chequeo, y quizás ahí refleja que tengo algunas cositas que no están tan bien, y quizás no me parece a mí. Bueno, así es la palabra, así es el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, que cada día pueda el Señor darnos más sabiduría, entendimiento, y cada día podamos ser como el Señor anhela que seamos, de acuerdo a la imagen de Jesús. Y eso lo haremos con la palabra y con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar al próximo estudio, queremos bendecir a los hermanos que con fidelidad y amor apartan su ofrenda misionera estos días de estudio, con la que ayudamos a las distintas obras necesitadas. Vamos a pedir la bendición. Si usted quiere separar sus diezmos, ya sabe, se comunica con nosotros para que podamos acercarnos a buscarlo por su domicilio. Y si no, lo trae martes, sábado o domingo a las reuniones presenciales. Bendito Padre Celestial, bendecimos a cada hermano que con fidelidad y amor separa su ofrenda, separa su diezmo para bendecir la obra del Señor. Te pedimos que tú vengas con tu mano poderosa y bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a escuchar el estudio de la palabra del Señor. 5 pasos de la gerencia estratégica. Estamos viendo el manual Preparando al liderazgo del siglo XXI. Llegamos a la tercera lección y esta es tan importante como todas las otras, y en ella vamos a hacer estrategias posibles para alcanzar objetivos imposibles. Haga estrategias posibles para alcanzar objetivos imposibles. Es imposible para cualquier persona construir un edificio. Ahora usted me dirá, hay edificios por doquier.
¿Cómo es que esto es imposible? Estos existen gracias a la gerencia estratégica. Y déjeme explicarle cada uno de estos puntos. Primero, hay una idea. Esta idea es la visión, que se transforma a su vez en la misión. Después, estas ideas se convierten en proyectos, en objetivos. Dicen, en tal lugar vamos a edificar un gran edificio. Este edificio va a tener tantos pisos y va a ser utilizado para que viva gente o para que tenga oficina. Lo convertimos en un proyecto. Después de esto se elaboran planos y un plan de acción. Esto son las estrategias. Cada una de estas tiene que ser certera, asertiva, tiene que estar apuntada al objetivo. Luego se accionan cientos de capacidades y habilidades individuales, implementación y ejecución, y finalmente se ve la obra terminada. Cada uno de nosotros tiene un área de estas en la que tiene que profundizar, en la que tiene que mejorar. Algunas veces nuestras ideas están fuera de foco, otras veces nuestros objetivos no son congruentes con nuestra idea, no nos llevan por ese camino. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de delimitar en cada área de trabajo qué es lo que nos lleva al éxito. Este plan es un plan que nos ayuda a encontrar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Hoy vamos a hablar de los objetivos y cómo estos objetivos nos van a ayudar a alcanzar nuestro propósito y a ver nuestra visión. Ahora, quería primero hablar de algunas cosas que nos van a acercar a esto. No puedo dejar que las cosas urgentes siempre estén por encima de las importantes. Si invierto todo mi tiempo en los gastos fijos, ¿cómo puedo hacer un proyecto a largo plazo? Déjenme hablarle un poquito de esto. Hay cosas que son urgentes, que no pueden esperar, a las que no se les puede dar largas. No podemos decir, de esto me voy a encargar mañana. De estas me tengo que encargar hoy. Pero también tengo que entender que hay cosas que, aunque no tienen una fecha límite, aunque no tienen un tiempo de caducidad, estas también son importantes y les tengo que dar un lugar privilegiado en mi agenda. Tengo que tener en mi tiempo organizado el espacio para hacer las cosas que no son urgentes, pero que son importantes. ¿Y cuáles son las cosas importantes? Las que van a modificar mis resultados, las que me van a acercar al objetivo, a la meta que yo tengo. Cuando estamos hablando de objetivos en Dios, de metas en Dios, tenemos tres áreas que siempre son afectadas: el evangelismo, la economía y el crecimiento espiritual, ya que estamos enfocándolo en liderazgo cristiano. Los eventos que realizamos afectarán principalmente estas tres áreas: la economía, el crecimiento espiritual y el evangelismo. Déjeme decirle unas frases. Todo evento evangelístico tendrá un coste económico y un impacto espiritual. Cada vez que vamos a evangelizar, no podemos ignorar que ese evento va a tener un costo que tenemos que cubrir, un costo que no nos tiene que abrumar para que podamos realizarlo. Hay que tenerlo en cuenta. Y también el impacto espiritual. Cada persona a la que le demos una oportunidad de trabajar en las distintas áreas, esto va a elevar su potencial. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada una de estas cosas será una lucha, un enfrentamiento espiritual. Y eso lo tenemos que tener en cuenta preparándonos en nuestra forma espiritual, preparándonos en oración. Todo evento de crecimiento espiritual repercutirá en el evangelismo y producirá costos. Volvemos, tenemos un estudio, un momento de crecimiento espiritual. Tenemos que acordarnos que esto también va a producir crecimiento, esto también va a producir evangelismo, esto también va a producir va a ganar almas. Ahora también tengo que entender
que todo lo que yo haga genera. Y no solamente tengo que pensar en mis finanzas, también tengo que pensar en las finanzas de las personas que están conmigo. Si las personas tienen que moverse en transporte público o quizás en transportes privados como taxis o remises, cada una de esas cosas tiene un costo. Y yo a veces pienso que la gente no está interesada, pero si estoy más allá de sus posibilidades, les estoy cortando la posibilidad de que participen y eso traerá desánimo. Tengo que tener en cuenta las necesidades de mis hermanos. Todo evento para juntar fondos debe contener evangelismo y contenido espiritual. Vivimos en un mundo donde pareciera que todo está permitido, pero nosotros tenemos que saber que aun cada cosa que encaremos como iglesia va a causar un impacto en el mundo espiritual y va a trabajar en el evangelismo. No puedo pensar que algo es solo un evento para juntar fondos. Todo evento va a traer aparejado consigo un impacto y tengo que saber aprovecharlo bien. Una vez trazados los objetivos, elegido el trabajo y determinado el enfoque, debo dividir los trabajos en pequeños objetivos menos complejos que los podamos alcanzar. Vamos a analizar algunos de los aspectos de los objetivos a alcanzar. Cada decisión que tomamos en la vida es un recorrido y necesitamos saber bien cuál es el vehículo para recorrer ese camino. No se puede ir a Europa en auto, no puede ir al almacén de la esquina en avión. ¿Sabe qué? Tenemos que actuar de manera medida. Tenemos que saber cuál es el impacto necesario para lograr un objetivo determinado. Cuando yo veo lo que tengo que alcanzar, no solamente tengo que ver eso, sino tengo que ver el esfuerzo que esto requiere. La Biblia nos habla muy claro de esto cuando nos habla de que antes de construir una torre tenemos que calcular si tenemos el dinero suficiente o si vamos a ir a la guerra, si nuestro ejército es suficiente. Esto nos habla de medir el impacto necesario. Incluso cuando delegamos, tenemos que saber si la persona a la que delegamos es capaz de impactar de la manera que necesitamos para que ese objetivo se cumpla. Por eso es que es necesario que yo conozca el lugar a donde voy, pero el lugar a donde estoy, para saber cuál es la distancia que tengo que recorrer y saber cuál es la forma más efectiva de hacerla. Los costos humanos de los eventos. Cada persona tiene un tiempo disponible, un dinero. No puedo excederme. Hace un segundo hablábamos de esto, pero me gustaría reafirmarlo. Es tan importante entender la situación por la que está pasando cada uno de los hermanos que está conmigo. Poder entender sus necesidades y aún conocer también las mías, mis necesidades, mis limitaciones, para poder aprovechar al máximo sin excederme. Sé y tengo confianza en que Dios puede sorprendernos, pero en la medida en la que nosotros tengamos que trazar planes, tenemos que trazar esos planes con sabiduría, entendiendo cuál es la capacidad, cuánto tiempo le voy a poder dedicar a este plan, cuánto voy a poder dedicarle a este proyecto. Hace un tiempo alguien hacía un análisis muy importante y transformaba los costos en tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de vida me toma juntar 1.000 pesos? No cuánto significa para mi bolsillo, sino cuánto tiempo de vida quiero invertir en eso. Y tengo que saber si esa cantidad de tiempo es la que yo quiero invertir. La lista de puntos a considerar para una cruzada evangelística. Este es un ejercicio muy hermoso que lo tenemos al final de este capítulo en el manual. Esto nos sirve, además de como una guía, también como un ejercicio intelectual. Esta lista de 100 puntos a tener en cuenta tiene alrededor de unos 10 años para este momento. Entonces, cuando la vayamos a ver, está muy bueno saber cómo es necesario actualizarnos. Cosas que hace algunos años eran quizás innecesarias o hasta impensables, hoy
son no solamente necesarias, sino indispensables. Y esto nos habla también de la necesidad de que nuestros objetivos vayan encontrando en el tiempo el lugar por donde crecer. Esto nos habla de la necesidad de ir un paso más allá. El siguiente punto es maximice su vida y su ministerio anulando el tiempo muerto. El tiempo que perdemos no vuelve. Somos incapaces de recuperar el tiempo. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es aprovecharlo bien. Tenemos que tomar el tiempo, convertirlo en nuestra herramienta más valiosa y saber en qué lo invertimos. Así como espero que en su casa tenga un cuadernito de anotaciones donde va sabiendo en qué gasta cada cosa, o quizás un librito donde anota a quién le prestó qué cosa, también tiene que saber en qué está poniendo su tiempo. Arme una agenda con comienzo y final. Nada puede ser eterno. Tenemos que tener nuestros planes con tiempo de realización. Y a estos planes tenemos que darle el tiempo importante para que se lleven a cabo. Elimine los trabajos infructuosos y que consumen tiempo y recursos. Aunque después vamos a ver el análisis en el último punto, tenemos que ser sabios y darnos cuenta que no funciona. Tenemos que darnos cuenta cuáles son las tareas que nos llevan demasiado tiempo y demasiado esfuerzo, pero estas no nos dan resultado y tenemos que centrarnos en las que nos dan más resultado. Hace un tiempo escuchaba una historia acerca de una mamá que va preocupada a hablar con la maestra y le dice: no sé qué hacer con mi hijo, dice, sacó 2 en matemática y 9 en música. Dice, tendré que conseguir una profesora particular, y la maestra le dice: sí, consígale una profesora de música para que explote su mayor potencial. Te hago una pregunta: ¿sabés cuál es tu mayor potencial? ¿Sabés qué es en lo que tenés ventaja? ¿Cuál es tu área fuerte? Trabaja en ella, invertí en ella, usala para cumplir tus objetivos. Haga uso de las herramientas mejores para los mejores resultados. ¿Sabe que hay cientos de herramientas para ayudarnos en cada área de nuestra vida? Desde Biblias con letra grande para poder leer con más comodidad y que no nos lloren los ojos, hasta audios de Biblia para poder escucharla, hasta Biblias para niños. Quería tomarlo por este lado. Hay tantas herramientas que nosotros podemos usar para mejorar lo que estamos haciendo. Aprovéchelas. Y ahora en este tiempo de la tecnología hay tantas cosas que nos acercan, hay tantas cosas que mejoran nuestra capacidad de logro. Aprovéchelas, úselas, invierta en ellas, invierta en las cosas que van a dar fruto después. Delimite las tareas, escríbalas y distribúyalas. Qué importante es esto. Es que no trabajemos solos, es que armemos un equipo, es que trabajemos juntos con los que están alrededor nuestro para obtener mejores resultados. Reunir a los que tienen experiencia y tener en cuenta sus planes, sus preocupaciones, sus sugerencias, las que puedan surgir en las reuniones. Escucha a su equipo, escucha a los que están alrededor suyo, ayúdanos a escuchar, a evaluar, a buscar respuestas, a buscar soluciones, a encarar caminos, a mirar por lugares donde no habíamos mirado. Presta atención, escuche, aún las que parecen críticas. Es importante entender que al escuchar y al ponerme de acuerdo con los que me rodean, van a surgir cosas que pueden ser iluminadoras para nuestra vida. Pregunta: ¿no se escuchan sugerencias porque no las hay o no hay sugerencias porque no se escuchan?
Ayúdanos, Señor, ya que estamos trabajando con personas, a que nuestro oído esté atento a su necesidad. Necesito vencer el paradigma de nadie mejor que yo y aprender a delegar. Un principio importante es saber dar responsabilidades, saber delegar en otros. Nadie puede llegar a cumplir una misión solo. Por eso debemos preparar y rodearnos de personas que complementen nuestras fuerzas y completen nuestras habilidades. Cuando nos comunicamos tenemos que entender varias cosas, que no siempre es lo mismo lo que yo digo que lo que la otra persona escucha, que no siempre es lo mismo lo que yo pienso que digo que lo que la otra persona piensa que yo dije, y no es lo mismo lo que yo entiendo que dije que lo que la otra persona entiende de lo que yo dije. Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta es un camino de retorno para saber si la otra persona comprendió el objetivo, comprendió de qué se trata lo que estamos hablando. Sabe que muchas veces yo digo palabras que para mí significan una cosa y para las demás personas significan una cosa diferente. Porque las palabras cambian. Porque las palabras significan diferente en diferente contexto. Yo tengo que saber que la persona que me está escuchando no solamente me está escuchando, sino me está comprendiendo. Tiene que entender con claridad las pautas y los lineamientos. Tiene que saber por dónde vamos a ir, cuál es el camino y cuál es el objetivo de este camino. Esto nos va a llevar a estar edificados y cada vez más unidos. Tenemos que delegar autoridad y delegar recursos. Hermano, hermana, no hagamos todo solo, dejemos lugar a que otros lo puedan hacer y en el camino quizás vamos a aprender que algunos de ellos tienen habilidades profundas que son mejores incluso que las nuestras. Tenga constante contacto y transmisión de detalles de información, no deje de comunicarse. Y más en este tiempo, vivimos en una época de comunicación, teléfonos celulares, internet, WhatsApp, tantas cosas. Aproveche a comunicarse, mantenga el flujo de información, no deje que la cadena se corte. Donde dejamos de comunicarnos, dejamos de saber qué pasa. Ayúdanos. En lo posible, hagamos todo por escrito. Dejemos una constancia. Dejemos las cosas bien claras para que no haya confusión. Así, a través de todo esto, nuestros objetivos serán mejores. Algunos planes por los que a veces fracasa el liderazgo. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias y de crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. Hermano, hermana, la Biblia lo dice bien claro, el que tiene falta de sabiduría puede pedírsela a Dios. Necesitamos ver cada situación que pasa como una oportunidad para generar algo nuevo, algo que tenga un impacto positivo y real en los que nos rodean. Ahora estamos viviendo algo nuevo, estamos viviendo la virtualidad. Y por un lado hay gente a la que le ha costado entrar a esta virtualidad, a la distancia, pero también hay mucha otra gente que quizás no podía estar en tantos cultos semanales presentes como lo está ahora, o que quizás no tenían la capacidad de concentrarse tanto en un lugar con mucha gente y ahora desde la comodidad, desde el sillón de su casa, por ahí recibe de una forma distinta. Ahora no se asuste con esto, dentro de poco vamos a estar todos de nuevo en el templo y nos volveremos a reacomodar. Y pasamos de compartir un pan que lo partíamos todos a tener un kit de Santa Cena donde cada pan viene envuelto en una pequeña bolsa. Y esto es una oportunidad, son dificultades que se convierten en oportunidades para aprender cosas nuevas. No dejes nunca de imaginar cómo lo puedes resolver. La deslealtad es otro punto. El líder que no sea leal a su organización y con su equipo no podrá mantener mucho tiempo su liderazgo. La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso de todos en la vida.
Hermano, hermana, sea leal. ¿Y qué es ser leal? Ser leal es guardar el respeto, es guardar nuestro lugar dentro de ese cuerpo, es entender que yo necesito a mi hermano como mi hermano me necesita a mí, pero que ahí no termina la ecuación, que además yo tengo que respetarlo y serle fiel. Y no solamente hablo de mi pastor, de mi líder, hablo de los creyentes, hablo de los que están al lado mío. Y la lealtad se muestra de muchas maneras. La lealtad se muestra con el compañerismo, se muestra con el reconocimiento, con no tomar crédito por los trabajos de otro. Se muestra con el amor. Ayúdanos, Señor, a ser leales. Otro gran tropiezo es la incapacidad de organizar los detalles. Hermano, hermana, muchas veces las cosas no fracasan por las cosas importantes, fracasan por los pequeños detalles, por las pequeñas omisiones que dejamos pasar, que impiden que realicemos algo por lo que hemos estado trabajando mucho. Déjeme contarle una historia algo personal. Habíamos estado trabajando durante muchos meses en hacer un video especial que se iba a transmitir en una convención. Llegado el momento, habíamos conseguido el proyector, todavía no había pantallas LED, habíamos conseguido el proyector de mejor calidad que había a nuestra disposición, habíamos conseguido el reproductor de DVD más nuevo que teníamos, habíamos hecho 2 copias auxiliares, una principal y una auxiliar, para poder pasar la emisión. Pero en el momento de transmitir, un pequeño cable defectuoso nos daña el audio. Y durante todo el tiempo que el video estaba saliendo, ininterrumpidamente se cortaba el audio, una y otra vez. El trabajo de meses, el esfuerzo de juntar el material, de juntar las fotos, de encontrar cómo narrar esa historia, se vio empañado por no haber tenido el cable de audio indicado, por un pequeño detalle que echó a perder mucho del buen trabajo que habíamos hecho. Hermano, hermana, no minimice los detalles, entienda que estos son importantes para alcanzar los grandes objetivos. ¿Cómo tienen que ser entonces nuestras estrategias? Tienen que ser espirituales, evangelísticas, con plena conciencia de la economía, habiendo pensado en la necesidad de mi prójimo, analizadas, sabiendo qué impacto necesitan y cuáles son los medios que necesito para alcanzar, trabajadas en equipo, teniendo en cuenta las opiniones de los que están conmigo, sus necesidades, pero también sus habilidades, centrándome en cada una de mis fortalezas, imaginativas, con lealtad y, ¿por qué no?, teniendo en cuenta cada uno de los detalles. Planes sin acción son como rosas de plástico. Se pueden ver iguales, hasta incluso las de mejor calidad pueden oler como ellas, pero no son rosas, son falsas. Por eso es que necesitamos poner en marcha cada uno de estos planes, cada uno de estos objetivos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que Dios les bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos ahora sí para escuchar la tercera parte de este estudio, que es la parte que va a compartir nuestra pastora Edith de Sorensen. No deje de pedir a través de las redes sociales los apuntes para poder seguir los estudios. Si los quiere en forma física, puede acercarse a la librería Los Heraldos los días que el centro evangelístico se encuentra abierto y pedir su ejemplar impreso. Si no, a través de las redes sociales nos los solicita y se los hacemos llegar en formato PDF para que usted los pueda tener. Ahora sí, la pastora Edith de Sorensen. Muy, pero muy buenas tardes, queridos Timoteos de segundo nivel.
qué bueno volver a encontrarnos con todos los que están estudiándolo por primera vez y también con todos aquellos que están repasando estos conceptos que son tan importantes para el liderazgo del siglo XXI, ¿verdad? Estamos con nuestro manual en mano y algunas hojitas, lápiz, Biblia para el apunte. Yo la Biblia la tengo aquí en la tablet y bueno, estaremos mirando algunas consideraciones generales de cómo funciona la iglesia. Para muchos ha sido un interrogante cómo funciona esta iglesia, especialmente para los que vienen de otras congregaciones, los que vienen de otras ciudades, los que vienen de otros lugares y aún los nuevos que no entienden o les cuesta en un primer momento entender cómo funciona. El nuevo integra un grupo o un anexo o un templo y de repente ha ido al tabernáculo y ha visto toda la cantidad de gente y todos los hermanos y entonces se ha preguntado ¿cómo es el funcionamiento de todo esto? Bueno, queremos decir que tenemos una iglesia que practica la complementariedad. Esta palabra tiene que aprendérsela de memoria. Se llama complementariedad entre los grupos, los anexos, los templos, la iglesia toda. Palabra complementariedad. El diseño que el Señor nos ha dado para nuestra iglesia no es caprichosa. No es una cosa caprichosa ni inventada porque queda linda, no. Es algo que responde a una necesidad muy puntual dentro de la ciudad. Ayer recorríamos la zona sur y estábamos mirando cuántos lugares, cuántos barrios, cuánta gente y cada vez crece más. Y pensamos qué lejos que están desde nuestro templo o el tabernáculo para estar viniendo todo el tiempo. Por eso, como hemos dicho en otros momentos, cuando no se puede, están las salitas de primeros auxilios, están los pequeños centros de asistencia. Y bueno, estos son aquellos grupos, anexos, familiares, que están dentro del ámbito de toda esta ciudad. Entonces, todos ellos es importante tener en claro cuál es el propósito de cada uno para que todos trabajemos en unidad y en complemento. Complemento es uno al lado del otro. Ser un complemento, ser un ángulo complementario, tiene una arista es cada uno de los lados, que es la arista quizás más problemática, no problemática por problema, sino por la delimitación. Aquí los barrios de la ciudad de Mar del Plata están delimitados por alguna calle específica, lo mismo que por ejemplo el partido de General Pueyrredón, tanto Santa Clara como Otamendi no pertenecen al partido de General Pueyrredón, son complementarios, o sea que aunque tienen sus municipios, pero están trabajando en complementariedad. Eso quiere decir que hay una arista en común que los está uniendo siempre, aunque su radio sea diferente. Esto se llama complementariedad, sin perder la importancia de cada uno en sus distintas aristas, pero siempre teniendo una arista en común, formamos todo el gran círculo. A través de los años la iglesia ha tenido una apertura y tenemos un sistema homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Quiere decir que está bien amasado y bien integrado entre sí. Si bien las distintas congregaciones están en diferentes lugares, pero la enseñanza, pero el trabajo, pero los principios, las formas son todas iguales, es homogéneo, es
de un mismo material, ¿no es cierto? Cuando decimos que la mezcla quede homogénea, ¿qué quiere decir? Que no tiene que predominar nada, no tiene que predominar ninguno de sus ingredientes, sino que todos los ingredientes se forman en uno para hacer una sola masa. Así es la iglesia, gracias al Señor, que el Señor nos ha dado. En los barrios más lejanos es importante tener una capilla. Por ejemplo, aquí tenemos un barrio como Santa Paula, que bueno, queda alejado por la ruta, etcétera. Los barrios del sur, bueno, en esos barrios es tan necesario tener una capilla que simbolice el punto de reunión, la luz, que en ese barrio se tiene que tener, donde los hermanos se puedan congregar durante la semana, porque no pueden todos venir el domingo, pero donde se puedan congregar y alimentar, donde puedan estar cuidados, donde puedan ir los niños solitos a la escuelita, donde los jóvenes se puedan mover. Bueno, esa es la capilla que tenemos en los barrios, que no es una iglesia independiente, sino que es parte de un cuerpo homogéneo que está trabajando en toda la ciudad, que tiene un vértice en común porque somos la complementariedad de esta tarea tan hermosa. Espero que lo vayan entendiendo y desarrollando. También las capillas han sido lugares de preparación de obreros, y siguiendo con la capilla de Santa Paula, varios de los obreros que están hoy en Europa, varios de los pastores que hoy son ancianos, han estado ministrando en aquel lugar de Santa Paula. Lo mismo ha pasado con Coronel Dorrego y con otros lugares donde se han formado ministerios que luego han desarrollado su continuidad en lugares de otras partes del mundo y en otras ciudades. Es un buen campo de entrenamiento las capillas. Entonces, en estos momentos hemos sentido, y especialmente estos últimos 2 años, con la pandemia, etcétera, etcétera, hemos sentido de no seguir comprando terrenos y edificando y haciendo, porque a veces se hace un poco problemático, si bien es necesario. Por ejemplo, en el sur compramos un terreno de parte de la Iglesia del Puerto. También aquí hemos recibido la donación de un lugar definitivo para Onésimo y estamos trabajando en él, y se abren nuevas puertas de trabajo, de servicio al Señor, si bien Onésimo en este caso no como un templo ni un lugar de reunión, sino como un lugar, un faro de luz en la sociedad, donde se ayuda socialmente a las personas, donde, en fin, se la guía a Cristo, ¿no? Pero realizan esta tarea principal de centro de ayuda social. Hoy estamos priorizando las vidas más que las construcciones, ¿verdad? La construcción grande, que es el ministerio de la iglesia, la construcción grande, que son las vidas que pertenecen a la familia de Dios, que se congregan acá, allá, en el otro lado, y que a veces no podemos estar todos juntos, pero somos una iglesia homogénea y complementaria. Hay un ministerio sobre la iglesia que es un ministerio general. Por ejemplo, nosotros como pastores estamos velando por toda la iglesia y tenemos un equipo de pastores, de obreros, de ancianos que nos están ayudando a velar por toda la iglesia. O sea que no son solamente pertenecientes a un barrio, sino que están en toda la ciudad. Luego están los líderes de grupos, los anexos, los grupos familiares, juveniles, que son pequeñas secciones donde hay hermanos encargados, probos, ministerios preciosos que se están desarrollando, pero que a la vez están sujetos a los ministerios principales. Por eso se puede hacer este espectro tan grande dentro de la ciudad, que, como le dijeron al hermano Roberto, ¿dónde está el templo? En todas las partes de la ciudad. ¿Dónde está el movimiento en Mar del Plata? En el barrio que lo necesites.
Así que de esta manera estamos trabajando, siguiendo con el ejercicio de plantar luces en todos lados. Debido a todo este crecimiento, en el año 1987, mire de qué año le estoy hablando, ¿no? De 20, 30 y pico de años atrás, se hicieron algunas consideraciones y se tomó algunas resoluciones, porque si bien la iglesia empezó con un local alquilado ahí en Colón, luego se compró el templo, había pequeños grupitos en los barrios, en casa de familia, como el de allá, uno de los primeros fue con el hermano Uso en el Martillo, otro con la hermana Armellín, allí en la Juanita que llamábamos, y algunos otros que quizás no permanecieron, pero fueron comienzos de los grupos de las avenidas, del puerto, etc. Realmente había una necesidad de expandir la obra, que no podía estar solamente concentrada en el templo central. Entonces, ¿qué hacen? Los hermanos juntos, los ancianos, los pastores de aquella época, decidieron hacer o formarnos como una iglesia corporativa, esta iglesia complementaria, homogénea y ahora corporativa, o sea, una iglesia cuerpo, donde constantemente estábamos dándonos la diestra de compañía, o sea, estamos juntos en esto, estamos unidos, estamos más unidos que nunca y estamos juntos por la gracia del Señor. Y entonces decíamos, bueno, tenemos ministerios, tenemos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, maestros de escuela dominical, líderes juveniles, y como cuerpo de creyentes y discípulos que son miembros activos, no espectadores, porque aquí hay algo muy importante dentro de lo que se está trabajando en el movimiento cristiano misionero en Mar del Plata. Acá uno de los problemas que tenemos es que cuando una persona se integra, ya empieza a trabajar, ya empieza a servir al Señor en algún área. Tenemos tantos ministerios, tantas formas de servir al Señor, que realmente es maravilloso y lo podemos compartir y lo podemos vivir de una manera extraordinaria. Así que todo el grupo, discípulos, obreros, hermanos, creyentes, nuevitos, ancianos, todos somos un gran equipo que hacemos marchar esta gran iglesia cuerpo, que hacemos que este cuerpo se pueda mover y pueda ir creciendo en Cristo. ¿Con qué principios? ¿Con qué principios lo hacemos? Con los principios de Efesios capítulo 4. En los principios de Efesios capítulo 4 son los que nos han guiado hasta este momento, como esta iglesia que usted puede ver, esta iglesia que marcha en unidad, esta iglesia que marcha coordinadamente, porque estamos basados en estos principios que el apóstol Pablo estableció para la iglesia de Efeso, que estamos en estos días estudiando en el Timoteo, y dice: yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, o sea, una iglesia cuerpo, un mismo espíritu. O sea que todos sentimos lo mismo, espiritualmente hablando, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Fíjese que acá, uno y todos son las dos palabras que están allí flotando con mucha fuerza, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¡Qué maravilla es este misterio de la iglesia cuerpo! Somos todos, pero cada uno
y todos. Para muchos, y especialmente en este país que existe tanto la individualidad, hay países donde la gente no tiene tanto problema con respetar su individualidad. Hay razas, por ejemplo, los chinos, uno los ve, ellos no tienen problema con la individualidad. Pueden tener corporaciones enormes y estar todos de acuerdo y trabajar juntos. Así pasa en nuestra vecina República de Brasil, en la idiosincrasia de cada pueblo, y realmente la admiramos. Pero en Argentina somos todos caciques, ¿vio? Nos cuesta tanto ser una parte de todo. Nos cuesta tanto el compartir el cuerpo, quizás el trabajar en esa arista, que somos uno, pero somos todo. Somos todo, pero cada uno en el lugar que le corresponde. Yo no quiero hacer lo que hace mi hermano tampoco puede hacer lo que yo hago. Todos nos necesitamos, todos estamos de acuerdo para que todo esto funcione como es mejor funcionar. Es como un coro, es como una orquesta. Esto no es un solo de saxo, de piano. No, esto es un conjunto de ministerios que enfocan hacia el mismo lugar. ¿A dónde enfoca este ministerio? ¿A dónde enfoca todo esto? Dice, ¿por qué Él constituyó todos estos ministerios? A fin, dice el verso 12 de Efesios 4, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado en amor, para que todos, primero los santos cada uno, pero todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Cristo, para que todos, pero cada uno llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina de acá para allá, que los hombres pueden engañar y pueden torcer. Saber que hay algo en esta cobertura de unidad, de homogeneidad, que nos hace seguros, que nos hace firmes, que estamos tan entrelazados que nadie nos puede separar. Esto es un lindo tema para los matrimonios, ¿no? De quien todo el cuerpo, la cabeza es Cristo, sigue siendo la cabeza. Acá no hay papas, acá no hay gobernadores, ni caudillos, ni nada que se le parezca. Acá somos un cuerpo, la cabeza es Cristo. Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, esos lados, ¿no? Que se ayudan mutuamente, que no están tratando de separarse, sino que están tratando de fundirse en uno solo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando yo leo esta forma de iglesia, pienso no solo en la iglesia local, pienso en la iglesia mundial del Señor. Porque cuando vayamos al reino, no va a ser un grupo, no va a ser una denominación, va a ser toda la iglesia. Una iglesia unida en espíritu, una iglesia unida. Y si hay algo que el Señor en este tiempo está procurando, con todos estos problemas que tenemos, con todas estas situaciones que estamos pasando, es que el Señor de alguna manera quiere saber cómo nosotros nos insertamos con nuestros hermanos en el mundo, cómo nos insertamos con los hermanos en todo el mundo, cómo estamos funcionando. A veces es difícil entender esta función, cómo puede ser un grupo, un anexo, un templo, un tabernáculo, una radio, una escuela, un templo central, el escucha a Timoteo, las escuelitas, los grupos de jóvenes. ¿Cómo podemos hacer? Unidos. La primera cosa era complementarios, homogéneos, unidos, amasados en una sola masa, en una sola forma, organizados, individuales pero colectivos,
siendo cada uno haciendo su trabajo, pero todos tirando para el mismo lado, todos haciendo lo mismo. Así funciona esta congregación del Movimiento Cristiano Misionero Iglesia de Mar del Plata. Y así tiene que funcionar la Iglesia de Cristo en cada ciudad, en cada país y en todo el mundo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la cabeza internacional de la Iglesia? Cristo. ¿Cuál es la cabeza local de la Iglesia? Cristo. ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la dirección de la Iglesia de Cristo en Argentina? Él. Por Él y para Él son todas las cosas. Y como tenemos a Cristo, tenemos el mismo espíritu. Y cada uno de nosotros pensamos, obramos y actuamos de la misma manera, porque tenemos ese espíritu que nos guía a la unidad en Cristo. Bueno, explicado, suena tan lindo y espero que todos lo hayan entendido. A veces lo difícil somos nosotros, somos los integrantes. Y esta iglesia está integrada por vasos de barro. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por esta clase que hemos tenido hoy, que hemos entendido, Señor, que somos parte del funcionamiento de esta iglesia hermosa, gloriosa, que tú estás formando en todo el mundo, de tu cuerpo, de tu esposa que vas a presentar a ti mismo, Señor. Por eso te damos gracias por pertenecer a ella. Te damos gracias por habernos elegido. Te damos gracias, Señor, por tener este gran privilegio de ser parte de tu iglesia. Y aún gracias, Señor, por ser parte de la iglesia del Movimiento Cristiano Misionero en la ciudad de Mar del Plata. Por ser parte, cada uno en nuestro barrio, en nuestra capilla, en nuestro grupo, en nuestro templo, con nuestro trabajo en la escuelita, aún en los ministerios comunes, como es el campamento, en los ministerios de la radio, de la escuela. Señor, gracias. Gracias por todos los alumnos que se están preparando para ser los futuros líderes en la iglesia. Señor, gracias por cada uno que en este momento está integrando el cuerpo de ministerio. Bendice a cada uno, fortalece a cada uno, Señor, y haz tu obra en el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te rogamos que este espíritu de unidad penetre en cada uno para que esta semilla pueda crecer en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Así vamos dando por finalizado el día de hoy. Hermosos estudios de la palabra del Señor. Mañana sábado la reunión de jóvenes, el domingo nuestras dos reuniones donde nos juntamos a buscar de la presencia del Señor, ambas presenciales. No olvide anotarse para el día domingo. Nos vamos a estar encontrando nuevamente para estudiar la palabra del Señor el próximo miércoles con los 3 estudios del nivel 1. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado. Que tu mano de unción y de gracia nos siga acompañando. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.